Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan podido descansar, renovar fuerzas y hoy estar listos para seguir en una nueva semana. En esta mañana damos gracias a Dios por permitirnos levantarnos, poder buscarle a Él y recibir una palabra. Y hoy en nuestros devocionales seguimos en nuestro devocional de Primera de Pedro. Hoy vamos a estar viendo desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el versículo 25. Y hoy he llamado a este devocional Sufrir también es parte del plan. Como tal vez lo mencionaba en la introducción, esta carta tiene como intención mostrar una de las intenciones es mostrar que a través del sufrimiento Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestra alegría. Y en esta parte vamos a ver una premisa y es cómo debe ser el comportamiento, cuáles deben de ser las actitudes y las acciones de un hijo de Dios aquí en la tierra, teniendo en cuenta una premisa y es que somos extranjeros y residentes temporales en este mundo. Nuestras vidas, todos aquellos que hemos aceptado el Evangelio y corrido en pos de él, pues la palabra de Dios dice que nosotros ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, que ahora nuestra morada esté allí con él y mientras tanto estamos en una vivienda temporal aquí en la tierra. Pero acá la palabra de Dios es muy explícita. Versículo 11 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le harán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. La palabra de Dios dice que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y es muy fácil nosotros poder abrir las noticias, hablar con personas que no son creyentes y ver cómo el mundo cada día hay cosas que las han vuelto comunes y en cierta manera las han vuelto normales. Pero es algo en lo cual nosotros tenemos que entender que aunque algo sea muy común, no es normal. Y aún más importante, aunque la mayoría de personas apruebe algo, no significa que esto agrade a Dios. Y acá lo que la palabra de Dios nos quiere llevar a pensar es la manera como nosotros nos comportamos con los no creyentes. Y muchas veces hemos podido afirmar que es muy fácil ser cristiano con otros cristianos. Es muy fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Pero ¿cómo es tu comportamiento con aquellos que no creen en Dios? ¿Sigues siendo con tus convicciones fuertes? ¿Sigues teniendo tus principios, tus valores claros? ¿Realmente profesas tu fe a pesar de lo que los otros puedan pensar? Pues esto es lo que aquí el apóstol quiere llevar al entendimiento, de que nosotros tenemos que tener una conducta ejemplar para que aquellos que estén a nuestro alrededor no tengan nada de qué quejarse. Y en esta parte, principalmente en la manera como vivimos. Aquí el apóstol, su intención en estos versículos no es expresar la fe que tú proclames o la que tú digas tener. Acá principalmente es la manera como tú actúas, la manera como tú te comportas, la manera como tú piensas. Porque muchas veces la manera como tú piensas, actúas, percibes, hablas, muestra realmente si eres un hijo de Dios o no. Y esto es lo que tristemente podía llegar a pasar.
hombres y mujeres que profesaban la fe con aquellos que no creían, tenían un comportamiento completamente diferente. Y eso es lo que tal vez hoy en día aún puede pasar en nuestras iglesias. Acá el apóstol también viene a hablar acerca del respeto por las autoridades y también hace un mensaje a los esclavos. Y respecto a las autoridades, pues algo lo cual la palabra de Dios nos menciona en varias cartas es acerca de someternos a las autoridades. Y eso lo vimos muy claro en la vida de Jesús. Jesús, teniendo todo el poder, toda la autoridad, Él se sometió. Y aún en los momentos cuando le pidieron que se defendiera, que hablara, Él lo único que hizo fue someterse. El mejor ejemplo que tenemos de resiliencia, de paciencia, de humildad, lo tenemos ya de nuestro Señor Jesús. Pero acá algo lo cual quiero exaltar es el sufrimiento. Dice el versículo 15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Muchas veces podemos creer que la vida puede ser injusta y de alguna manera en nuestras iglesias o en nuestra vida espiritual han entrado pensamientos que nos llevan a pensar, valga la redundancia, que la vida con Dios es una vida sin sufrimiento, que la vida con Dios es una vida donde todo está bien, donde todo es bueno, donde hay abundancia, donde hay prosperidad y todo es felicidad. Y realmente nos tendríamos que preguntar, ¿esto es así? Porque el problema de ver las cosas desde este punto de vista es que cada vez que llega el sufrimiento en nuestras vidas, creemos que Dios nos ha abandonado. Cada vez que llega el sufrimiento a nuestras vidas, creemos que tal vez hay algo en nuestras vidas que esté muy mal, hay algo de lo cual estamos rotos, quebrantados y no hay una salida. Pero si nosotros vemos la Biblia, realmente la Biblia está llena de hombres que amaban a Dios y sufrieron siendo el plan de Dios, como algo en lo cual Dios pudo actuar o algo en lo cual Dios quería hacer un plan a la humanidad, a la nación donde estuviera, pero parte de ese plan fue recibir también el agravio de aquellos a los cuales se predicaba, ¿cierto? Entonces realmente uno tiene que entender que sufrir es también el plan de Dios. Y parte en este sufrimiento nos va a llevar a entender y a conocer aún más a Dios. Cuando nosotros vemos el mensaje aquí a los esclavos, pues hoy en día nosotros no tenemos esclavitud. La esclavitud en los tiempos de Jesús, de los apóstoles, era algo muy común. Pero si algo hoy podríamos ver como la esclavitud, serían nuestros trabajos. Aquellas cosas que nos atan, que son necesarias hacerla, pero que nos lleva a descuidar nuestra vida y lo que para nosotros es más prioridad. Entonces algo de lo cual muchas veces nosotros tenemos que aprender a someternos es a nuestros empleadores, someternos a aquellos que nos dirigen, porque la palabra de Dios así lo respalda. Pero aquí habla de hacer todo lo que les ordenen, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Y aquí es donde, si entendemos lo que empieza a hablar este pasaje de ser testimonio a todos los creyentes, aquí la intención del apóstol no es solo al grupito que a ti te cae bien y al grupito que es fácil, sino es a todos los creyentes, a nuestras autoridades que tal vez muchas veces nos llevan a situaciones que nosotros no queremos, a situaciones que no nos agradan, pero acá parte de lo que esta carta nos revela es cómo poder someternos a todos. Dice el versículo 20, es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Todo este pasaje que nosotros estamos leyendo empieza,
¿cierto? Con la premisa de dar buen ejemplo a los que no son creyentes. Pero termina diciéndonos que en algunas ocasiones tendremos que sufrir a causa de dar ejemplo a los demás. Y esto es algo lo cual muchas veces no hablamos. Y creemos, como mencionaba, que el sufrimiento es malo. Pero a veces el sufrimiento es necesario para recordarnos lo que es vivir una vida sometida a Cristo. Ese sufrimiento, si es un sufrimiento según la Biblia y lo que Dios quiere, debería ser porque tú defiendas tus principios, tus valores, porque te mantengas en lo que Dios quiere para tu vida. Y esto no es un llamado revolucionario. Este es un llamado a ser obediente, a ser humilde. Si el Señor te da una palabra, a obedecerle. Muchas veces vamos a encontrar resistencia en las personas, burla, e inclusive vamos a pensar que muchas de las acciones son injustas en nuestras vidas. Pero acá la palabra de Dios nos pone como ejemplo nuestro amado Señor Jesús. ¿Y acaso Él no sufrió cada una de estas cosas por nosotros? El plan de Dios es que nosotros seamos molde, ejemplo y testimonio para los demás, especialmente para los no creyentes. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si nosotros no somos capaces de sufrir en lo mínimo por aquel que lo dio todo por nosotros? Este es el devocional de esta mañana. Mi invitación es a que reflexiones en qué manera has vivido tu vida cristiana. Si cada vez que el sufrimiento ha llegado a tu vida, tú has decidido correr lejos, cada vez que tú has decidido ver el sufrimiento, has dicho esto no está bien, esto está malo, hay que organizarlo, hay que arreglarlo. O por el contrario, si tú has dicho así como he recibido lo bueno, también recibiré lo que a mi mente es como malo. Porque déjame decirte que cada vez que entendemos el plan de Dios, cuando nosotros ponemos nuestra vista en Jesús, el sufrimiento tiene un propósito y un propósito para la gloria de su nombre. Y tal vez es necesario recordar que un día alguien sufrió a causa de nuestra maldad y a través de alguien que un día sufrió, el Señor trajo su palabra para que hoy en día la luz resplandezca en nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.